Saludos cordiales, amigos. Tal como os dije en el final del vídeo 1, hoy vamos a hablar de las características del Saturno V versus SLS, el Space Launch System. ¿Quién es mejor? ¿Quién es más potente? ¿Quién es más capaz? ¿Quién puede poner mejores cargas en dirección lunar? Porque son portadores creados para ir personas a la luna. El alcance de este vídeo quiero que quede bien claro. Va a ser quizás un vídeo duro, muchos datos, muchas representaciones, pero quiero que quede bien claro la capacidad de cada uno de ellos. Ahora podéis ver en esta tabla una fotografía general de las capacidades de los dos. Básicamente, el Saturno V tenía un peso total en el lanzamiento de 2.800.000 kilos. En caso de SLS, 2.603.000 kilos, aproximadamente, porque en función de cada vuelo Saturno V era diferente, pero no se movía más allá de un más o menos 5%. La altura de cada misil de estos, Saturno V 110.6, SLS 91.3 metros, bien, similares. El empuje a la hora del momento cero en el Saturno V eran 3.465.000 kilos de empuje, kilos fuerza. Por eso SLS lo superó en el momento del lanzamiento, es decir, 3.751.000. ¿Qué pasa? Carga máxima en órbita terrestre baja, el denominado LEO. Bien, la carga máxima en LEO para Saturno V eran 145 toneladas. 95 para SLS, pero aquí hay un poquito, antes de continuar, de trampa. Saturno V no llevaba aceleradores sólidos, que dan un gran empuje durante un corto espacio de tiempo. Saturno V llevaba 5 motores F1 en su primera fase, luego 5 motores Juno 2, J2 en la segunda y un motor Juno 2 en la tercera, es decir, que ese gran impulso que le da ese empuje de 3.751.000 kilos para SLS, desde mi punto de vista, tenía truco. Pero bueno, seguiremos hablando sobre esto. La primera fase, como decía, 5 motores, F1 en el Saturno V, empuje 693.000 kilos unitarios. SLS lleva en el cuerpo central, en el Core Stage, el motor RS-25 con 188.000 kilos aproximadamente, dependiendo si trabaja al 100%, al 104 o hasta el 111. La segunda fase de Saturno V llevaba 5 motores Juno 2, J2, pero es que cada uno desarrollaba 101.000 kilos de empuje. No existe para SLS una segunda fase efectiva. Sigue siendo la primera con los 4 motores RS-25. En cambio, los aceleradores, que tienen una vida aproximada de 2 minutos 6 segundos, 2 minutos 8 segundos, combustible sólido. Como decía, dan un gran empuje en muy poco tiempo. Claro, ese combustible sólido daba un empuje unitario de 1.496.000 kilos durante los 2 primeros minutos. Luego veremos que esto no es real, porque varía en función de dónde se encuentra la nave. Como decía, trampa. Ese
esos 1.400.000 o 500.000 kilos, esto es combustible sólido. Se consumen a los 2126, 128 segundos, caen a la Tierra y sigue la etapa central. Pero ahora viene lo bueno. La tercera fase. La tercera fase del Saturno V era un solo motor Juno 2, que daba 101.000 kilos de empuje. La segunda fase del SLS, hay un motor que se le denomina actualmente, ICPS, porque es una etapa provisional criogénica de oxígeno e hidrógeno, que da 11.200 kilos de presión, de empuje. Aquí viene la diferencia entre Saturno V y SLS. En la tercera fase. La tercera fase es la que, desde mi punto de vista, diferencia mucho Saturno V de SLS. Saturno V con un motor de más de 100.000 kilos de empuje. SLS con un motor de 11.000 kilos de empuje, 10 veces menos. De ahí viene la diferencia de poner 145 toneladas en órbita baja terrestre o 95. De ahí viene la diferencia de poner 48 toneladas en dirección lunar o 27. Gracias a ese motor de la primera fase podía empujar todas las otras fases. En cambio, SLS se queda maniatado, se queda huérfano de una segunda o tercera fase auténtica. Y ya veremos lo que significa tener más fases. Evidentemente, también significa una cosa: más probabilidad de fallos en un lanzamiento. Ahora, la gráfica del lanzamiento de Apolo 17. Tampoco quiero hacer demasiada incidencia en esta gráfica, pero se puede ver, así como el SLS, la máxima aceleración son 3G, 3.2G, en los Apolo llegaba a 3.8G. Pero es muy similar a los lanzamientos del SLS. Y ahora vamos a ir al desglose fase por fase, cómo se comportaba Saturno V, cómo se comporta SLS. Veamos la siguiente tabla. Es fase por fase de vuelo, hasta 4 fases. ¿Por qué? Fijaros las dos últimas, que es la tercera. La tercera en caso de Saturno V, la etapa criogénica provisional ICPS en caso de SLS. Hay dos, que es el encendido para ajustar la órbita terrestre final y el encendido para poner la nave en una dirección translunar. Esto ahora iremos viéndolo. Saturno V, primera fase. Tiempo de actuación 160 segundos. SLS. Aquí he tomado como primera fase de SLS, he tomado los aceleradores sólidos. 130 segundos. Muy similar. Altura que deja la nave en el momento de parar esa primera fase o los aceleradores sólidos. 70 kilómetros de altura en el caso de Saturno V, 48 en el caso de SLS. Y la velocidad en ese punto: 2.700 en el caso de Saturno V, 1.417 en el caso de SLS. Aquí ya empieza a verse una diferencia ostensible. Segunda fase. Saturno V. Actúa durante 400 segundos. En el SLS, pues es esa segunda fase, la asumo como la etapa central,
que va desde el segundo cero, cuando se eleva la nave, aunque los motores se encienden antes, pero de vuelo, momento cero, hasta que se produce el Main Engines Cutoff, que es en el 510, segundo 510. Altura, 170 kilómetros, Saturno V. Altura, 167 kilómetros, SLS. Muy similar. Pero ahora viene otra diferencia importante. Velocidad en el momento de que se paran los motores de la segunda fase para el Saturno V. 7.000 metros por segundo. En el SLS, 7.787 metros por segundo. Aquí vence, diríamos, SLS. Tiene mucho más empuje. ¿Pero por qué? Porque mientras Saturno V, la segunda fase, son 5 motores J2 de 101.000 kilos de empuje cada uno, SLS tiene el RS-25 de 188.000. Miento, no es cierto, porque ya está a 70, 80, 90 kilómetros de altura y está actuando casi en el vacío prácticamente, con lo cual el empuje real de esos motores ya llega a 210, 220.000. Aquí los 4 motores del RS-25 son muy superiores a los 5 motores de Saturno V. Tercera fase. Primera actuación para estabilizar la órbita terrestre. 140 segundos actúan en el Saturno V, es decir, en los Apolo que iban a la Luna. Y tan solo la etapa criogénica provisional de SLS, esta etapa que la utilizarán hasta que puedan, 20 segundos solo. Pero claro, procedía de mucha más velocidad antes. Con lo cual, la altura que queda al finalizar la tercera fase de Saturno V es la misma que tenía en la segunda, 170 kilómetros. Pero SLS, como procedía de mucha más velocidad y otro ángulo de incidencia en la órbita de la Tierra, se va a 1811 kilómetros de altura. Cambia mucho la cosa. La velocidad al finalizar este primer encendido de la tercera fase Saturno V, la segunda fase de SLS. 7.800 metros por segundo para Saturno V. 6.544 para SLS. ¿Por qué? Porque la trayectoria que deja SLS es una trayectoria muy elíptica, mientras la otra era más circular, y lo eleva hasta 1.800 kilómetros de altura, y cuando llega al apogeo de esa órbita elíptica es cuando menos velocidad tiene. Y ahí tiene que actuar el segundo encendido de la última fase de los dos. En el caso de Saturno V, entonces ahora ya lo ponemos en dirección lunaria. Ya, uno está a 170 kilómetros de altura, el otro a 1800. Hay mucha menos velocidad en el SLS que Saturno V. ¿Vale? Pues la ignición de la tercera fase por segunda vez, la S4B que le llamaban, de Saturno V, es de 345 segundos. La ignición de esa etapa criogénica provisional de SLS, 1080 segundos, 18 minutos ininterrumpidamente para poder abandonar la órbita terrestre, la gravedad terrestre, y poder poner en dirección lunar. Ya sería la carga útil lógica de esos dos proyectos.
repito, el problema principal, una tercera fase capaz de poder tener suficiente empuje, potencia para trasladar, bien sea una órbita terrestre baja, como en el caso de SLS, una órbita terrestre mucho más alta, cargas en dirección lunar. Antes dije que volvería al motor RS-25 y el prejuicio que tiene de utilizarlo en un momento dado tiene mucha potencia, pero en otro momento dado gana las fases de Saturno V. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un motor cohete, no es lo mismo, que parte de cero, superficie de la Tierra, y llega a cientos de kilómetros, 170 kilómetros de altura, que hacer tres fases. Ejemplo, para explicarlo. Habéis visto un lanzamiento de un Falcon 9. A medida que va subiendo, los gases se van expandiendo. ¿Por qué? Porque hay una máxima en la física de los motores cohete, los motores de combustión química, que los gases a la salida de la tobera no pueden ser ni superior ni inferior a la presión que hay externa, porque si no, no estás optimizando el motor, se pierde potencia. Si es superior a la presión exterior, se abre los gases, el halo de los gases se abren. Si es inferior, hay zonas que no es propulsión adecuada. Claro, un cohete, el mismo Falcon, utiliza de motores los Merlinde, pero no son iguales los de la primera fase que los del único de la segunda. El de la segunda, la campana es más grande. ¿Por qué? Porque ha de empezar a trabajar en altura. Aprovechan más el empuje del motor. El consumo de combustible y el empuje total se aprovecha mucho más para imprimir velocidad al misil, al cohete. Claro, un Saturno V tenía tres fases. Dejemos aparte la primera fase, que se quemaba cuando estaba ya a 70 kilómetros. La segunda fase eran 5 motores J2. Muy bien. Era mucho más abierta la campana que si esos motores tienen que actuar a superficie terrestre. Pero es que la tercera fase era también diferente, el único motor J2 que llevaba, porque tenía que trabajar a 170 kilómetros. Aprovechaban más el empuje de los motores de cada fase. Si tú utilizas un RS-25 a nivel 0 o a nivel 170 kilómetros, no le sacas tanto rendimiento. Lo ideal sería que a medida que fuera subiendo el misil, el portador, la campana se pudiera ir abriendo. Pero eso es imposible técnicamente. Quiero que eso quede claro para ver por qué se le puede sacar más provecho a motores de fase que a motores de una única fase con una tercera provisional para darle el pequeño empuje que necesita la carga útil, bien sea para ir a la Luna, a una órbita geoestacionaria o a Marte, da igual. Como os había adelantado, desde mi punto de vista, el problema de SLS era la tercera fase, que si bien se ha dicho, esta tercera fase es provisional, se están preparando fases para los otros bloques de SLS. Hemos hablado del SLS bloque 1, el que llevó Artemis 1, el que llevará Artemis 2 y el que llevará Artemis 3. Artemis 4 ya veremos qué pasa, por lo que dije en el vídeo 1. ¿Qué se va a sustituir en el futuro? Imaginemos que todo va muy bien. Bueno, pues se va a sustituir por la etapa EUS. Es una etapa de exploración upper stage que
llevará 4 motores RL10, los mismos que lleva la Interim, la ICPS, pero llevará 4. Pero claro, si lleva 4, la masa total pasa de 32.000 kilos, masa total de esa fase, va a pasar a 127.000. Ojo, ya con esa masa que llevará la segunda fase de SLS, los motores RS25 van a tener que trabajar mucho para conseguir los mismos parámetros. Dicho de otro modo, y resumiendo, ¿qué podrá llevar a la Luna cuando se aplique la etapa EUS? Llevará 43. Todavía estaremos a 5 toneladas por debajo de los Apolo. Que quede claro. Y esto siempre y cuando se desarrolle la etapa EUS y los diferentes bloques de los futuros SLS, que como veremos en esta gráfica, tardaremos bastante en conseguirlo, por los problemas económicos, políticos, de diseño, de programación, como hablaba en el vídeo 1 pasado. Estamos en el bloque 1, ya hemos dicho 27 toneladas. Luego tiene que venir el bloque 1B. Posiblemente el bloque 1B tiene que venir con la nueva etapa, pero llevará 34-37 toneladas. Reforzarán los RS25, reforzarán los aceleradores sólidos. Luego tiene que venir el bloque 2. El bloque 2 va a ser más complicado, porque el bloque 2 podrá llevar 43 toneladas, pero tienes que hacerlo con la etapa EUS a pleno rendimiento y con un rendimiento superior de nuevo en los aceleradores y en los motores RS25. ¿Se podrá conseguir? Y mi pregunta es, si ya actualmente un lanzamiento de SLS cuesta alrededor de 4.000 millones de dólares, ¿cuánto costarán aquellos lanzamientos? Para poner 43, 45 toneladas en dirección lunar. ¿Cuánto costarán? ¿5.000 millones? Eso es imposible que lo pueda aceptar la administración americana. Y repito lo que dije en el vídeo 1. Según cálculos hechos, no por mí evidentemente, sino por los propios técnicos de NASA, construir hoy en día un Saturno VI, un Saturno 6, costaría unos 2.000 millones, pero ya con las potencias actualizadas y la tecnología actual. Y si además eres capaz de ponerle 2 aceleradores, ¿qué podrías poner en trayectoria lunar? Bueno amigos, el próximo vídeo lo dedicaremos y nos iremos a Marte. Recibir un saludo cordial y os espero siempre.